es importante que lo tengamos en cuenta. Dar un paso adelante y hacia atrás, entonces si no compartes mucho, quisiera invitarlos a que en los espacios que tengamos de interacción, que ustedes compartan un poquito más. Y si eres del tipo de persona que habla demasiado y que le gusta compartir mucho, entonces que eches un pasito para atrás, como dicen ahí. Escucha para comprender y habla para comunicar, no para convencer. Resiste la culpa, la vergüenza y el ataque. A veces encontramos temas que quizás nos tocan y pueden ser detonadores de emociones y ahí es importante pues saber navegar cuando eso sucede. Suspender el juicio, respirar profundo y examinar las cosas desde múltiples perspectivas. Entonces, estos términos de participación están muy alineados con el propósito de la convención que se tiene que ver mucho con el autocuidado y el autocuidado de las emociones y del otro también, ¿verdad? Bien, entonces ya para empezar, como les dije en la agenda, vamos a arrancar con la definición de microagresiones. Entonces yo les voy a compartir un video. Voy a dejar de compartir pantalla un segundito para compartirles el video que les traje, en donde vamos a ver así brevemente en qué consisten esas llamadas microagresiones. ¿Ok? Por favor, Nata, me confirma si escuchan el sonido, ¿ok? For people who still don't think that microaggressions are a problem, Oh, you're so well spoken. just imagine instead of being a stupid comment, a microaggression is a mosquito bite. Ugh, it's a compliment. Mosquito bites and their itch are one of nature's most annoying features. But if you're only bitten every once in a while, No, where are you really from? Cleveland? sure, it's annoying, but it's not that big a deal. The problem is that some people get bitten by mosquitoes a lot more than other people. I mean, a lot more. Whether it's on a date, Oh, your English is so good. Excuse me? going grocery shopping, You know, everything happens for a reason. I'm just buying apples. commuting to work, So when are you gonna have a baby? watching TV, We have to keep the Redskins name. It's part of our culture and history. or just walking down the street with your partner. I couldn't even tell you were gay. Mosquitoes seem to pop up everywhere. Do you know John? Give me shopping advice. Bad I man. love Cher too. And getting bit by mosquitoes every goddamn day, Can I touch your hair? multiple times a day, So pretty. Can Can I touch it, your hair? please? I want to touch it. Can I please? is fucking annoying. And makes you want to go ballistic on those mosquitoes, which seems like a huge overreaction to people who only get bit every once in a while. It's just a mosquito bite. Who cares? Just another angry black woman. Of course, beyond just being annoying, some mosquitoes carry truly threatening diseases that can mess up your life for years. Astrophysics? Maybe you should try less challenging, Major. Ow, my dreams. And other mosquitoes carry strains that can even kill you. He looked like he was up to trouble, okay? I felt threatened. So next time you think someone's overreacting, just remember, some people experience mosquito bites all the time. You're all so exotic. Wow. And by mosquito bites, we mean microaggressions. Bien. Entonces, aquí, digamos, a grandes rasgos en el video nos da una idea de que una microagresión puede parecer como la picadura de un mosquito, ¿verdad? Que algunos pican más que a otros, etcétera. Y son esas palabritas que denotan ciertas cosas que están allí, mensajes implícitos o sesgos de los que muchas veces no somos conscientes y por eso pueden pasar desapercibidos. Entonces aquí les voy a mostrar unas fotografías con algunos ejemplos. Les hago claridad que este material es parte de lo que utilizamos en el entrenamiento a voluntarios estadounidenses, entonces por eso tienen como ese contexto un poco más norteamericano, pero en Colombia y en nuestra cultura también puede pasar y pueden ser comunes, ¿verdad? Entonces, vamos a leer, les voy a dar el espacio para que lean y relacionen la microagresión con la persona de la foto que ustedes ven acá. Preguntas como estas, por ejemplo, ¿sí? O estas.
Y este es un ejemplo en el que yo me voy a detener porque, como ustedes saben, en los Estados Unidos nosotros consideramos que es un país muy diverso y ustedes de pronto hayan encontrado en algunos que han tenido las oportunidades de intercambio experiencias de ver que el norteamericano tiene una gran diversidad. Cuando yo recibo voluntarios en Colombia que son de ascendencia oriental, en los pueblos y aquí en la costa donde yo estoy ubicado, en Barranquilla y en pueblos aledaños, usualmente a todos se les llama chinos, ¿sí? Y eso pasando una sola vez o dos veces, digamos que para el voluntario pasa y lo sabe navegar, pero cuando es una constante, sí se vuelve en un tema emocional complejo de navegar. Entonces, es sencillamente con esta introducción quiero ilustrar un poco de qué tratan las microagresiones. Ahora vamos a ver entonces qué son. Entonces las microagresiones son básicamente interacciones cotidianas que envían un mensaje de invalidación o insulto avanzado en la identidad de la persona. Son regularmente constantes y continuamente experimentadas. A menudo es cometido sin saberlo por personas que tienen buena intención, o sea, siempre hay que partir de la buena fe. Muchas veces la intención no es lastimar, pero el impacto es diferente, ¿sí? A veces se omite por considerarse como algo inocente o porque sencillamente no sea una gran cosa. Son manifestaciones a nivel micro de los persistentes desequilibrios institucionales y sistémicos de privilegio y poder. Entonces, eso es un tema complejo, pero muchas veces las personas en la pirámide jerárquica que están por debajo pueden sufrir microagresiones de los superiores, ¿verdad? Y se vuelve de pronto o algo sistemático. A eso se refiere como en temas de relaciones de privilegio y poder, ¿verdad? Y luego tenemos que pueden tener manifestaciones verbales, no verbales o ambientales, ¿sí? Las ambientales son esos espacios, por ejemplo, en donde uno diseña un material y resulta que uno no tiene en cuenta que la persona no puede reconocer o diferenciar colores, ¿sí? Eso puede ser una microagresión ambiental. O una persona que tiene alguna discapacidad física o está en silla de ruedas y encuentra en un espacio, en una institución o en alguna infraestructura donde no hay un espacio adecuado para que esa persona pueda ingresar, etcétera. Entonces, eso tiene que ver más o menos con el tema de cómo puede ser una microagresión ambiental. Ahora vamos a hacer una conversación grupal. Nosotros todos, yo los voy a mandar a unos breakout rooms. Voy a pegar esta pregunta para que todos ustedes la tengan en el chat y los invito a compartir abiertamente, espontáneamente con sus colegas y compañeros de este taller la respuesta a esta pregunta o a esta situación. Entonces, voy a armar los grupos y nos vamos a volver a encontrar en unos más o menos 5 minuticos, ¿sí? La idea es que cuando regresemos a la sesión plenaria, espero que ustedes puedan compartir abiertamente también cuáles son esas respuestas que se dieron y cómo fue esa conversación que tuvieron en grupo, ¿vale? Entonces aquí vamos. Les va a salir un mensajito en la pantalla, por favor le dan unirse y se van a su grupo de trabajo, ¿ok? Carlos y Catalina, ¿ustedes vieron su mensajito para que se puedan unir? Carlos, Catalina, ¿están ahí?
María del Carmen, ¿estás ahí? Hola, buenos días. Sí. Hola María del Carmen, buenos días. Estamos en este momento en unos grupos de trabajo. En 2 minutos todos vuelven a la sesión plenaria y espero que te puedas unir para el siguiente ejercicio, ¿vale? Listo, me toca esperar entonces. No hay Sí, vamos problema. a esperar 2 minutos, ¿ok? Gracias. Bueno, gracias. Bueno, estamos esperando a que 5 segunditos a que los demás vuelvan. Bien, perfecto, ya estamos todos de regreso. Entonces, bueno, vamos a escuchar del primer grupo, no sé si Francisco, Yair o Juanita, alguno de ustedes, por favor, pueden compartir con el resto de la plenaria cuál fue como un poco la discusión alrededor de este tema. Buenos días. Hola, buenos días. De pronto lo que algunos tuvimos en común es como que una experiencia que nos ha pasado a Juanita, que también me decía que le pasaba, era que de pronto nosotros vamos a un lugar con amigos, digamos, morenos, y entonces los discrimina de una cierta manera, los hacen ver como una sociedad los aparta solamente por su color de piel. Y es muy común en Colombia ver este tipo de, que digamos, de situaciones. Entonces, que de una u otra manera está mal. Claro que sí. Bueno, ¿y cómo les hizo, cómo se sienten cuando eso sucede? ¿Quién puede compartir como a nivel de la emoción cuando hay algo que hace el otro, hay una expresión, con qué te hacen sentir? Pues a veces nos sentimos como mal, pero después te das cuenta que no, que así eres tú y si tú te quieres a ti mismo, te vas a sentir bien contigo mismo. Es decir, que al principio mal es decir, como te juzga la sociedad, pero después ver que yo me quiero a mí mismo, yo me tengo que sentir bien porque soy yo. Bien, muchas gracias. Gracias, Jair, por compartir tan abiertamente tu sentir y tu experiencia junto con Juanita. Del segundo grupo, María Alejandra, ¿quisieras compartir, por favor? Hola. Hola. Compartir, no, solo estaba escuchando porque no, o sea, durante mi vida tal vez he presenciado microagresiones, pero no es algo que me acuerdo o que tenga muy presente. Entonces, por eso me dediqué a escuchar mientras tuvimos el pequeño taller con mis dos compañeras, me dediqué fue a escuchar porque no tenía algo que compartir realmente. ¿Y cómo te hace sentir cuando tú eres testigo de una microagresión que le sucede a otra persona? Se siente muy incómodo y como que uno comparte la pena con la persona. Se siente muy incómodo presenciar ese tipo de microagresiones y uno también quiere tomar parte y responder o ayudar a responder o algo así. Muy bien. Gracias, María Alejandra. Y del último grupo, quizás, Efi. Hola, ¿cómo están? Hola. Perdonen el ruido de fondo en las mañanas. No, tranquila. Acá en el Quindío, los saludos del Quindío. Bienvenida, Efi, gracias. Les comentaba a mis compañeras de reunión que
que yo me fui a la ciudad de Barranquilla a cumplir el sueño de ser abogada, ¿no? A pasar en una universidad pública que para mí era, yo quería estudiar en una universidad pública, no quería en un título, digamos, quería como sentir que tuve un examen de admisión y que lo aprobé. Pero irme para una ciudad sin familiares, sin nada, a tratar de sacar una carrera de derecho adelante, se convirtió en un reto más grande de lo que yo había pensado. Me ha tomado 8 años o más poder terminar la carrera de derecho porque tener que trabajar, todo eso. He hecho muchas cosas buenas en ese tiempo, por ejemplo, estuve en Martin Luther King, todo eso, pero llega un momento en que la gente te hace una pregunta: ¿cuándo te gradúas? Esa pregunta, yo les decía que me hacen 2 preguntas: ¿cuándo te casas y cuándo te gradúas? Pero me ofende más cuándo te gradúas, porque uno en cualquier momento sale casado, pero el grado como que te habla de tu futuro y eso. Entonces siento con esa pregunta como si me dijeran, bueno, y finalmente lo vas a lograr, o eso es verdad, o ponen de pronto en tela de juicio algo que te ha costado tanto. Y esa pregunta a mí me la hacen mi familia más que todo: ¿cuándo te gradúas? ¿Y tú cuándo te gradúas? Entonces eso a mí me duele por dentro. Yo digo el otro año o en tal momento, pero como que me gustaría que la cambiaran y me dijeran: ¿cómo te ayudo a graduarte? O cómo te ayudo en tal materia, o muéstrame tus notas, tus cosas. Entonces eso sí, yo sí de verdad ahorita analizaba, lo hacen sin querer, me preguntan cuándo es tu grado, pero eso me carga porque me pone como, me acelera, digo. Entonces no disfruto mucho mi estancia en la universidad. Bien, Efi, muchas gracias. Bueno, entonces para continuar, vamos a ver entonces que esas microagresiones, obviamente, de nuevo, interacciones cotidianas, envían, esto ya lo había pasado, perdón. Vamos al siguiente, el impacto, ¿verdad? Habíamos hablado del impacto y algunos de ustedes, tanto como testigos externos de la microagresión que sucede hacia otra persona, como las personas que reciben directamente esa microagresión, pues hay muchos estudios alrededor de eso. Entonces hay un psicólogo, Roberto Montenegro, que dice que sí tiene un efecto grande en donde él ha estudiado los efectos biológicos de las microagresiones que pueden trascender a la discriminación, ¿sí? Entonces, eso se traduce, ¿cuál es ese impacto? El estrés y la ansiedad. Uno puede sentirse estresado o sentirse ansioso por la presión o por los comentarios de otra persona. La mentalidad de supervivencia, o sea, siempre estar como activo, pensando qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo voy a sobrellevar esta situación. Hay falta de confianza, sentimientos de inseguridad y quizás falta de seguridad en sí mismo. Aunque uno, como decía uno de nuestros compañeros aquí en el grupo, aunque uno se acepte a sí mismo y se quiera y sepa uno que su valía personal no depende de lo que los demás piensen, digan o opinen, sin embargo, hay ese riesgo de que sí hayan algunos sentimientos de inseguridad allí y que uno pueda llegar a cuestionarse incluso su propia identidad y su valía personal. Hay personas que se aíslan y se pueden sentir deprimidas también. Hay deseo y necesidad de conectarse con personas que comparten rasgos de identidad similares o parecidos. Entonces, es muy común que si tú, por eso hablamos a veces de minorías, ¿verdad? Y de comunidades, porque, un ejemplo, la comunidad LGBT se distinguió como una comunidad LGBT porque en la sociedad a veces hay ciertos rechazos que implican que las personas se unan más en el grupo porque comparten identidades comunes. Y puede haber rabia y resentimiento, ¿sí? E incluso un cuestionamiento constante sobre la integridad de la persona, o si yo pertenezco a una institución, pues frente a la institución o la organización. Ahora vamos a ir con un poll, ¿ok? Entonces ustedes van a ver una pregunta en pantalla y sencillamente tienen que elegir una de esas 3 opciones de respuesta. Y vamos a detenernos un segundito a reflexionar por qué sí, por qué no y por qué depende, ¿sí? Entonces vamos con la primera. Ustedes la van a leer y yo voy a lanzar el poll y la van a responder. Oh my God, espérame que no me está saliendo el poll. Nata, ¿a ti te sale el poll? Sí, por favor, lánzalo. Ya lo lancé. ¿Confirman si los demás lo ven, porfa? Sí. Yo lo pude ver, sí. Ok, perfecto. Sí, se alcanza a ver. Listo, perfecto.
Entonces, sencillamente, cuando vean el poll van a decir, sí, esto es una microagresión, no, o depende. Nata, cuando tengas los resultados, Todavía no me aparecen. ahí arribita te debe aparecer cuántas personas han votado. No, me aparece, ¿sabes qué me aparece? 0 de 10. 0 de 10, o sea, todavía no han empezado a votar. Voten. Voten, por favor, elijan sus respuestas. Y si no, por el chat, chicos. Si no funciona con el poll, entonces en el chat van a poner si esta es una microagresión o no. Sí o no. O si depende. María del Carmen dice que sí. Tú, Juanita, sí. Bien, perfecto. Listo. ¿Hay algún no por ahí? ¿O un depende? No. Bueno, entonces, ¿por qué creen que sí es una microagresión? ¿Qué les hace pensar que esto sí es una microagresión? Bueno, yo pienso que es una microagresión porque primero, bueno, el contexto de la situación Ush, mucho indio, una mujer a un conductor de un bus que se le atraviesa. Bueno, indio, de pronto para algunas personas puede ser una ofensa, pero los indios son personas, en mi entendimiento, pues que son hindúes, ¿no? De pronto de la nación de la India. Y también se le dice indio acá en Colombia de pronto a los indígenas o algo así. O también tiene un significado peyorativo para denotar de quizás brutalidad o falta de intelecto. Entonces, claro que sí, es una microagresión porque en el contexto en el que lo está diciendo la señora, porque se le atraviesa el bus, para ella es una ofensa, entonces claro que sí, es una microagresión, aunque él hizo algo malo, ¿no? Se la atravesó, pero no debió ella pues contestar de esa manera, sí, claro que es una... Me imagino que además un conductor de bus todo el día en el tráfico, pues recibirá más de un insulto, entonces... Bien, perfecto, Efi, muchas gracias. Mira, de verdad lo que ustedes han dicho es real porque no solo connota que sea para el conductor ofensivo, sino también porque hay un estereotipo detrás de lo que es ser indio, ¿verdad? Y en ese caso muchas veces aquí cuando utilizamos la palabra indio nos estamos refiriendo no a la gente de la India, sino regularmente a nuestros propios indígenas, ¿sí? Entonces, eso se puede tomar como una microagresión y es bueno evitar ese tipo de expresión. La siguiente. Tenemos de nuevo. Estás en el chat, Jorgito. Sí, sí, dicen, porque está utilizando palabras despectivas hacia el Señor, puede ser la falta de respeto que tenga una persona no debe ser relacionada con culturas y es despectiva para los indios. De acuerdo, Catalina, esa es la idea. Hay un sesgo cuando lo pronunciamos de esta forma y en ese contexto. Ahora la siguiente, de nuevo, Nata, intentemos con el poll, si lo puedes lanzar, a ver si pueden votar por. Y si no en el chat, igual, sí, no o depende. Y porque también les abro la posibilidad de que 1 o 2 personas nos compartan por qué sí o por qué no es una microagresión. O sea, en esencia ya la lancé. Okay. Listo, Nata, ya sale. Pero a mí me sale 0 de 11 todavía. Sí, toca esperar a ver si vamos votando en el poll para que den la opción. Listo, María del Carmen dice que sí, Catalina que sí, no veo a los demás votar. Juanita sí, María Alejandra sí. Jair sí. Tenemos respuestas en el poll, Nata. 0. No, en verdad me sale 0%, 0 de 11. Qué raro. Bueno, listo. Vamos a cerrar allí y voy a también invitar a
una personita que nos comparta por qué consideran que esto puede ser o no una microagresión. Ah, bueno, hay alguien que dice depende, interesante. No sé si Yeu, no sé si lo estoy diciendo bien. Sí, hola, ¿cómo van? Hola, perfecto, cuéntanos. Bueno, mira, yo considero de que todo depende de la forma con que tú lo digas, la expresión corporal que tú lo digas, porque, o sea, si yo tengo un amigo o una persona cercana homosexual y yo le digo, o sea, de pronto está triste o algo y de pronto tú le dices como, ay, pero ven acá, o sea, esa acción que tú hiciste no refleja lo que tú eres y tal, o sea, y yo le digo, no, en realidad no, o sea, no parece gay, ¿sí me entiendes? De pronto él no lo toma como si fuese una ofensa, sino como de pronto te puede hacer un apoyo. Ahora, si yo le digo de pronto con un rechazo o como si lo tuviera, o sea, es una ofensa, obviamente, si yo le digo, pero sabes que, hombre, tú no ni parece gay, o sea, de pronto si lo grito o por humillarlo delante de otras personas, yo por eso digo, y creo que depende del contexto. Muy bien, Diego. Tú has hablado ahí de algo importante y es la intención, ¿verdad? Y la intención acompañada con ese lenguaje no verbal y con el tono, todo eso alrededor de la comunicación es bien importante también. Ok, ¿hay alguien que quiera compartir por qué sí es una microagresión? De pronto, Juanita. Buenos días. Yo creo que es una microagresión, ya que como que creo que sí, porque en el sentido que cuando creo que la gran mayoría de personas que son ignorantes, cuando le dicen ven a una persona así, es decir, influye su forma de decírselo. Si van en la calle y le dicen así, como que le gritan, obviamente a eso va a ser ahí una microagresión, porque las demás personas que van a estar alrededor se van a dar cuenta de eso y esa persona se va a sentir mal a la persona que le están diciendo eso. Entonces, como que sí es una microagresión. Muy bien, Jair, muchas gracias. Recuerden que cuando hablábamos de que de pronto va en detrimento de la identidad de una persona, ¿verdad? Es como no reconocer y quizás eso importa. Bueno, ahora siguiente. María Alejandra dice, siento que la apariencia física no determina tu orientación sexual y como dice Catalina, tiene muy estereotipado el patrón de comportamiento de una persona. Muy bien. Gracias Catalina y María Alejandra por esos comentarios, muy importantes. Ahora el siguiente, sí o no o depende. Igual, lo pueden hacer en el chat. Yo creo que nos rendimos con el poll. Muy raro. Ya estamos en revisión técnica. Qué raro, a mí me salía perfecto como interesante. Depende, María del Carmen dice depende. Muy bien. Juanita depende. Jair depende. Y los demás que nos cuentan. Depende. Bueno, ¿hay alguien que quiera compartir por qué depende y por qué sí? No sé, Catalina, ¿por qué crees que sí? Buenos días. Hola, Catalina. Hola, María. Esto. María. Sí, bueno, creo que depende. Bueno, puse depende porque depende del contexto y de la intención de la persona que lo está diciendo. Por ejemplo, yo soy una persona afrodescendiente y mi color de piel es oscuro. Y la palabra negro para mí no significa una ofensa. Pues si la persona lo hace con la intención de ofenderme, claro que me voy a sentir ofendida. Pero depende del contexto y de la persona, porque acá en la costa la palabra negro se utiliza mucho como palabra de cariño, como apodos o cosas así. Pero ya depende de la intención de quien lo esté diciendo y del contexto en el que se encuentre. Si lo hace con la intención de ofender o de agredir o de hacer sentir mal
a la persona a la que se está refiriendo. Ujú, muy bien. Gracias, María del Carmen. ¿Hay alguien más que quiera aportar otro último comentario frente a este? Porque sí o no, o depende. Una macroagresión, microagresión. Yo digo que, no, o sea, porque siempre cuando se habla de raza, apartan a la persona negra. Porque, por ejemplo, si yo cambiara esa oración y dijera, yo no soy racista, tengo muchos amigos blancos, lo puede decir una persona negra. Ujú. ¿Sí me entiendes? Sí, Por lo menos, claro. a mí mi tía me dice mucho, mira mi negro, y a mí me gusta. Ujú. Y a veces cuando digo en, en reuniones que yo soy negro, muchos me dicen, no, pero es que tú no eres negro, tú eres moreno, ¿sí me entienden? ¿No? Entonces, para mí, si una persona es racista, la persona que no es racista ni siquiera tiene que mencionarlo. O sea, son cosas que la persona que se abra a todo el mundo, esa palabra ni siquiera la manejan en su vocabulario porque él trata a todas las personas como iguales. Ujú. Muy bien, listo. Gracias. Bueno, vamos a avanzar a la siguiente porque nos queda un poquito tiempo. Entonces, les voy a dejar esta en el tintero y sencillamente van a poner en el chat si sí o no o depende, es una microagresión. ¿Listo? Y la última. No veo, la de la hora no, dice Catalina que no es una microagresión. No, la última no, 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 la última no lo es. Ok. Muy bien. Ujú. Muy bien, listo chicos. Ahora, ¿cómo podemos mitigar las microagresiones? Entonces, en primer lugar, hay que ser muy autoconsciente del poder que tienen nuestras palabras, ¿sí? Porque aunque la intención difiera, muchas veces el impacto puede ser opuesto a la intención que nosotros tenemos. Y nosotros solamente reconocemos el impacto cuando la otra persona nos da esa retroalimentación de cómo lo hace sentir nuestras expresiones o nuestros dichos o incluso lo que para nosotros puede ser en la cultura algo normalizado, algo que es normal, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. La conciencia, la inteligencia interpersonal también es una manera de mitigarlo y siempre preguntarse, ¿qué tan seguro se siente para fulano o para sutano, como decimos acá, para esas personas, hablar de esto, decirlo, denotarlo, mostrarlo, ¿sí? ¿Qué mensajes implícitos o ocultos tenemos y queremos transmitir? Esto tiene mucho que ver con los sesgos, ¿verdad? Que son también, digamos, debido al condicionamiento social y cultural que muchos de nosotros pues tenemos alrededor de eso. Y las microafirmaciones, para continuar con, digamos, la definición de lo que es una microafirmación, es la manera de mitigar también las microagresiones. Entonces son esos pequeños actos que denotan inclusión e incentivan el sentido de pertenencia, ¿sí? Y se pueden ser mínimos, abre puertas a las oportunidades, son gestos de inclusión e importancia, en donde tú eres escuchado activamente de manera también compasiva, ¿sí? Y de alguna manera, de acuerdo con esos contextos de los que ustedes hablaban, sobre depende mucho de la situación, depende en el momento en el que me encuentre, depende también con quién yo estoy interactuando, uno debe también tener en cuenta, bueno, dejar la defensiva y si en algún momento yo estoy interactuando con alguien que es hasta un amigo, pero la persona dice, no, no me gusta cómo me estás llamando o me siento ofendido por lo que me estás diciendo, tú debes escuchar. Y en vez de ponerte a la defensiva, decir, no, cuéntame más, o sea, cuéntame por qué te sientes así, ¿verdad? Es bueno pensar siempre antes de hablar y de alguna manera también, si tú te encuentras como con esos muros en donde tú has dicho algo que puede tener un impacto negativo, y pues ahondar más, no retraerte, sino la invitación es siempre a iniciar y seguir como profundizando en el tema. ¿Listo? Ahora,
¿Cuáles son algunos ejemplos de esas microagresiones? Siempre, por ejemplo, nosotros que trabajamos en el voluntariado y trabajamos en equipo, conformando grupos de trabajo, etcétera, es importante tener la opinión de los demás, pero también tenerla en cuenta, ¿sí? Considerar, reconocer y celebrar los logros de las otras personas, utilizar expresiones faciales y gestos amigables. El hecho de sonreír es una invitación y es una manera de abrir como al otro las puertas, ¿verdad? Y demostrar un interés genuino y profesional en la vida personal del otro. Eso es súper importante cuando yo quiero afirmar la identidad de otra persona. Y entonces con eso yo les digo que esas microafirmaciones, tienen un impacto súper positivo, porque se pueden convertir en ejemplos que inspiran a los demás también a hacerlo. O sea, tú te puedes como líder convertir en un modelo a seguir cuando tú afirmas la identidad o la opinión de otra persona. Muchas microagresiones pueden ser inconscientes, eso es real, pero las afirmaciones hacia otros son prácticas conscientes que previenen los sesgos y los prejuicios. O sea, la microafirmación o afirmar la identidad del otro tiene que ser intencional, o sea, es mucho más con un propósito. Si yo me propongo a que cuando un amigo, cuando un compañero es exitoso en un proyecto, cuando es exitoso con su carrera, etcétera, yo debo intencionalmente hacerle sentir que me alegra por él y que estoy ahí para acompañarlo y celebrando sus progresos. Ahora les voy a mostrar un videíto que nos da la introducción sobre lo que significa ser un aliado. Entonces vamos a poner mucha atención en este video para que vamos a entender un poco en qué consiste ese concepto de empatía y de simpatía y cómo eso se relaciona con el concepto de ser un aliado. ¿Listos? Nata, ¿me confirma si lo ves? Please. ¿Sí? Ok. Y también me confirma si hay sonido. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you can climb down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with "at least." And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection.
Listos. Entonces, ¿qué vimos acá? Entonces, ¿cómo ser un aliado con base en el mensaje de este video, verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando, bueno, yo no siento que a mí me impacten las microagresiones o los comentarios o esas opiniones que yo escucho de los demás, pero quizás sí veo que alguien sí, ¿verdad? Y de pronto esa persona se acerca a mí y me cuenta, oye, mira, me sentí excluido, rechazado, no me gustó cómo me trató, no me gustó lo que me dijo, no me gustó el tono, no me gustó como su expresión, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, un aliado lo que hace es tomar perspectiva, ¿sí? Es ponerse en el lugar de la otra persona, ¿sí? Suspender el juicio. Es que quizás, es que tal vez denotarlo de esa forma. Hay que reconocer la emoción, ¿sí? Es validar, que es, o sea, si yo no lo siento, pero yo entiendo que tú lo sientes, esa es la manera de poder también empezar a ser un aliado con alguien que sufre o que está pasando un mal momento cuando se siente excluido o agredido. Pilotear la emoción, yo le llamo a eso como, claro, tú lo sientes, no significa que tú no tengas el derecho a sentir, la tristeza está bien, el miedo está bien, pero pilotear es no permitir que la emoción tome control sobre tu acción, ¿sí? Y la empatía, recuerden, de acuerdo con el mensaje del video, es establecer una conexión, no necesariamente resolver lo que le sucede a la otra persona. La otra clave de un aliado o cómo serlo es siempre tratar a los demás como ellos quieren ser tratados, ¿sí? Eso es tan simple como lo que yo también le compartía en otra charla a la que me invitaron y es como, bueno, yo me llamo Jorge Fabián, pero a mí me gusta que me llamen Fabián, ¿sí? Y para mí eso ha sido una microafirmación que es importante. Cuando a mí alguien me pregunta, oye, ¿a ti cómo te gusta que te llamen? ¿Jorge o Fabián? O Jorge Fabián. Para mí ese simple detalle significa muchísimo, ¿sí? Y uno regularmente debe asegurarse de que uno trata al otro como le gusta o como espera ser tratado. No lo que nos han enseñado en nuestra cultura, que es que uno trata a los demás como uno quiere ser tratado. Eso es completamente distinto, ¿sí? Porque uno no puede asumir que el trato que yo le doy al otro va a ser directamente correspondido a lo que yo doy. Eso es una expectativa que a veces no se cumple, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta eso. Ahora, en el grupo, yo quiero que ustedes, como no vamos a tener más tiempito, no sé cuántos minutos nos quedan, Nata, si me puedes confirmar, ¿cuántos minutos tenemos? 5. 5 minuticos. Entonces, vamos en estos últimos 5 minutos para ir concluyendo en este grupito, como no somos muchos, entonces en vez de irnos a las salas de grupos, vamos a pensar en una experiencia en donde hayamos recibido empatía de un amigo, de un colega o de un familiar. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Quién te hizo sentir que contabas con su apoyo? ¿De qué manera crees que tú puedes demostrar empatía o ser aliado ahora mismo? ¿Sí? Entonces, voy a abrir la oportunidad para que una o dos personas de los que están participando nos puedan compartir un poco sobre la reflexión sobre este punto. Y no todos al tiempo, por favor, porque me aturden. También estamos pendientes del chat por si alguien no puede pues prender su micrófono. María Alejandra, por ejemplo. Hola. Una experiencia en donde he recibido la empatía de un amigo. Me acuerdo que durante el colegio siempre tuve la compañía de mi capellán o del capellán del colegio, que era el encargado de hacer las misas y eso. Y, y normalmente siempre sentía que él estaba ahí para mí y que podía ir a conversar con él en cualquier momento y usualmente siempre me brindaba muy buenos consejos. Entonces, siempre me decía que podía contar con él en cualquier momento, en cualquier situación y me hacía sentir acompañada. Gracias, María Alejandra, por compartir. ¿Alguien más
quisiera compartir? Bueno, yo quiero compartir una experiencia con mi hermano Yehu, MLK de Barranquilla. Él actualmente, él y yo estamos trabajando juntos en la misma entidad y entonces allí se ve el apoyo mutuo. Cuando a veces yo no puedo ir a un lugar y él siempre está allí para apoyarme y tratar de solucionar los problemas que se presenten. Entonces, ha sido un apoyo muy grande haber estado allá y muy gratificante. Carlos, no se te escuchó la última parte, pero igual muchas gracias por compartir si alcanzamos a entender tu idea con tu colega en el trabajo. Bueno, ya para cerrar, entonces con base en lo que hemos compartido hoy, ¿de qué manera crees que puedes demostrar empatía, ser un aliado frente a los diferentes escenarios donde se presentan microagresiones? También invito una o dos respuestas a esta pregunta. Buenas, sé que hoy estoy repetida, pero bueno. Hace poco una compañera falleció su mamá y a mí eso me impacta. Yo nunca he pasado, gracias a Dios, bueno, por una pérdida, pero logro conectarme de alguna manera con la gente que tiene una pérdida, como por ejemplo la mamá. Lo que yo hice para poder conectarme con ella fue, ella en el momento estaba estudiando Derecho conmigo y estábamos en nuestro primer semestre virtual y fue ayudarle, ¿no? Con las materias, pasándole información, animándola, que no dejara el semestre. En las intervenciones en clase, escribirle por el WhatsApp, Mafe, habla, participa. Esas cosas creo que me conecté con ella. Sin embargo, siento que con ese tema, que es la pérdida de un ser querido, por mucho que uno se quiera conectar, eso es como algo tan de la persona, como que no sabe uno realmente cómo llegar a algo tan fuerte como eso. Y lo otro, bueno, agradecerle lo que aprendí hoy, que a pesar de que, bueno, soy una persona adulta, no había escuchado eso de que uno no debe tratar al otro como quiere que lo traten a uno, sino como esa persona quiere que la traten. Eso me pareció, la verdad, muy valioso el día de hoy y lo voy a poner en práctica. Gracias, Efi. Juanita dice en el chat, yo creo que ponerse en la posición de escuchar, creo que es lo que uno necesita muchas veces, permitirle a la otra persona expresarse y que se desahogue totalmente. Muy bien, Juanita, excelente reflexión. Eso definitivamente ayuda mucho al bienestar. Cuando, aunque tú no tengas la respuesta, muchas veces se necesita es un oído amigo. Alguien que esté dispuesto a escuchar y al menos estar allí contigo, ¿verdad? Sí, yo estoy de acuerdo con Buenos Juan. días. Yo creo que una de las situaciones que me ha pasado de microagresiones que se le han hecho a amigos, tengo amigos negros que llamamos así, pero yo les digo por cariño, pero hay otras personas que he sido testigo que de pronto vamos por las calles o salir a algún lugar y lo discriminan por el simple hecho de ser negro. Una vez fuimos a un restaurante, habían varios grupos de amigos, habían blancos, morenos, es decir, había diversidad, y al negro, el señor que servía la comida, lo dejó de último, y donde él estaba de primero. Y como que él se sintió mal, inmediatamente no se comió la comida. No sé, hasta como que se le aguaron los ojos y como que uno ponerse en la posición de esa persona y escucharla y que esa persona se desahogue sobre todo lo que está haciendo para que vea como que uno le sirva ahí de apoyo hacia esa persona y hacerle saber que lo que hizo el señor que servía la comida estaba mal. Entonces creo que también servirle como que de apoyo a esa persona como emocionalmente. Muy bien, Jair, mil gracias. Perfecto. Bien, entonces ya para concluir, les voy a dejar este mensajito. Ella es una de las expertas en temas de diversidad e inclusión y ella define la inclusión como
como el hecho de ser invitado a que te saquen a bailar, la inclusión, la diversidad, obviamente, así como el ejemplo que pone Yair, todos, o sea, la diversidad en pleno, vamos al mismo lugar, ¿verdad? Estamos compartiendo en un mismo espacio, pero es muy diferente cuando a tu amigo le sirven primero el plato de comida respetando el turno y no diferenciando por el color de piel, ¿verdad? Eso es verdaderamente la inclusión. Y Berna Myers lo pone en estas palabras: diversidad es ser invitado a la fiesta, inclusión es cuando te sacan a bailar. Y son sensaciones distintas, emociones diferentes, acciones distintas que generan un impacto de validación bien amplio en el ser humano y en la mente y en el espíritu, en el corazón. Entonces, de eso se trata, del autocuidado, del bienestar y de cuidar de nuestros compañeros y de nuestros colegas. Entonces, mil gracias, chicos, por la atención. Ya con eso doy por finalizada esta charla, este taller. Si hay comentarios al final, si tenemos tiempo, me cuentan y ya. Si tenemos tiempo, si alguno quiere hacer algún comentario final, de antemano, Mariana y yo queremos darte las gracias. Qué increíble, creo que todos nos llevamos un aprendizaje muy importante que, como lo decía Efi en algún punto, ni somos conscientes del hecho cuando hablamos o cuando hacemos una microagresión. Entonces, en verdad, mil gracias. Por aquí estoy viendo mensajes en el chat. Muchas gracias, Fabi, de verdad. Estuvo muy chévere. Bueno, Nata, gracias a ustedes, igual por la invitación y por estar atentos y escuchar y participar y compartir tan abiertamente. Recuerden esos términos de participación, ¿no? Respetarnos y lo que se compartió aquí se queda aquí. Bueno, chicos, ha sido un placer, muchas gracias y bueno, nos vemos esta tarde nuevamente en la otra sesión. Muchísimas gracias a todos por participar. Sí, por ahí alguno de ustedes dijo que entró tarde. Fabi tiene otra sesión hoy a las 3:30, entonces si entraron tarde y les gustaría, pues todavía pueden inscribirse hoy a las 3:30. Muchas gracias. Hasta luego y muchas gracias. Chao, chicos. Chao a todos, que estén bien. Gracias. Chao, que estén súper. Gracias, Mariana. Nata, si le doy terminar, se cierra para todos. Yo creo que me parece muy raro. Voy a dejar de grabar, ¿ya? Tú puedes. Ajá.